Hoy les contaremos sobre un joven de 24 años que fue despedido de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Luego de ser despedido, escribe un ensayo sobre las tendencias que tendremos en inteligencia artificial, energía, semiconductores y cómo el software se va a ver afectado por la facilidad de la inteligencia artificial. Luego de este ensayo, lanza un fondo de inversión que consigue captar 225 millones, los convierte en 40 billions con un rendimiento de 469% y en un solo mes tiene una caída de más de un 70%. También les vamos a contar la historia detrás del Long Term Capital Management, uno de los hedge funds más exitosos de la historia en su momento, que quebró en 1998, aún teniendo a dos futuros premios Nobel dentro de su equipo. Hola, buenas a todos, bienvenidos a un weekly más. Hoy tenemos grandes noticias que movieron el mercado. Iniciamos la semana con caídas y se recuperó todo luego de que Leopold hiciera la venta masiva de sus acciones. Saben que nosotros en lugar de contar noticias, estamos más enfocados en aprendizajes y de casualidad pasó este suceso y queremos contarles los aprendizajes que nos llevamos de esto y como inversionistas qué errores debemos evitar. Y luego, esto no es algo nuevo, ha pasado ya muchas veces en los mercados. Y les contaremos algo que pasó años atrás. Eran dos premios Nobel, entonces este no es el primero que le pasa, que por sobreapalancamiento pierde todo lo que había ganado. Como les mencionamos al inicio, Leopold, no me atrevo a decir el apellido, los que lo están viendo lo pueden leer, él es alemán, inició a los 24 años, era trabajador de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, y luego pues con todo su conocimiento a él lo despidieron y escribe un ensayo de cómo la inteligencia artificial iba a afectar nuestras vidas y decide lanzar un fondo llamado Situational Awareness, que se enfocaba en invertir en dos sectores y ir corto o pensar que, para ponerlo más simple, pensar que la industria va a ir a peor, va a tener peores resultados y que los precios de las compañías van a caer. Entonces él estaba largo, es decir, compraba el sector de energía con la premisa que todos estos modelos de inteligencia artificial van a necesitar de un montón de energía y luego la capacidad de cómputo, semiconductores. eh, Aquí estamos hablando de las Nvidia, Taiwan Semiconductors, estas empresas que han liderado los últimos años el mercado. Él las compraba y vendía las acciones de software. También tuvimos episodios del Sasmageddon que le llamaban, que todas estas empresas de software caían. ¿Y por qué? Su tesis estaba en que cada vez va a ser más fácil desarrollar un software, entonces las ventajas competitivas, el famoso moat, foso defensivo que menciona mucho Buffett, se iba a ver afectado. Y entonces esta era la combinación, ¿verdad? Lanzó un hedge fund, entonces él compraba uno y vendía otra, tratando siempre de ganar de las dos, ¿verdad? Una va a subir y la otra va a bajar, entonces voy a ganar de las dos formas. ¿Qué pasó? Su fondo iba excelente, ¿verdad? Empezando en 2024, 225 millones, a cierre de junio, perdón, de 2026, llegó a 45 billions. Importante que esto eran los activos, ¿verdad? Pero el fondo estaba apalancado 4 veces más, entonces la exposición que tenía era por 4. Como sabemos, cuando uno usa apalancamiento, usa deuda, un préstamo, digamos, para ponerlo simple, en un proyecto inmobiliario, si uno pues tiene una rentabilidad mayor a la del préstamo, obviamente los resultados se van a expandir, va a ser mucho mayor la ganancia que si lo hubiera hecho yo solo con un capital propio. Solo para hacer, digamos, una comparativa para que sea más sencillo. Y esto es para arriba bueno y para abajo malo, ¿verdad? Si me va mal, voy a perder 4 veces lo que tengo invertido. En este ejemplo, si cae un 25%, ¿qué pasa?
yo tengo que vender mis posiciones para cubrir el préstamo que yo tengo. Obviamente, las personas que prestan, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de billions. ¿Quién le va a prestar? Bancos grandes que necesitan, obviamente, no perder su capital y cuando vienen estas turbulencias del mercado, tiene que él acudir a los bancos para vender sus posiciones. Si pudieras continuar con Sí, el sí. otro slide. Solo para que no se queden con la duda, vos es mi momento de poner en práctica el alemán. Es Leopold Aschenbrenner, solo para los que nos escuchan. Dale. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Viernes 24 de julio, él lanza su carta semestral, ¿verdad? Contándoles a los inversionistas, me ha ido muy bien, más 439%. Todos felices, obviamente, ¿verdad? ¿Quién no quiere un rendimiento así en un fondo? Excelente, hubiera sido bueno tomar ganancias, ¿verdad? No hay que ser greedy. Y luego, la próxima semana, del 25 al 29 de julio, empiezan las llamadas de margen. Entonces, como el mercado caía y había presión, obviamente a él le piden, tenés que vender tus posiciones para cubrir el préstamo que nosotros te hemos dado. Pero, ¿qué pasó acá? Estamos hablando, sabemos que es un fondo grande y las empresas en donde él estaba invertido, él controlaba el free float, que son las acciones que están en circulación. Entonces, vender no es así de fácil como nosotros lo podemos hacer en una plataforma en broker y solo vendemos, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese capital. Si él quisiera vender, tiene que llamar a un montón de bancos y hacer casi que una transacción privada, porque si él se pone a vender a mercado, las acciones caerían un 50-70% y sería mucho peor el impacto que tendría. Lastimosamente, ¿verdad? Wall Street, como saben, aquí hay muchos tigres, tiburones que buscan cuando hay sangre en la calle. Entonces él empezó a llamar bancos, ¿verdad? Esto es pues especulación mía y de lo que he leído. Llamando a bancos, ¿verdad? Mira, necesito vender esta posición, necesito vender la otra y obviamente se corre la voz y muchos, obviamente, pues quieren hacerse estas acciones a un descuento, ¿verdad? Entonces, él buscando liquidez, ¿verdad? ¿Quién me logra comprar? Él, aparte de su fondo, está invertido en Anthropic, ¿verdad? Que es una posición, una empresa privada, todavía no es pública, entonces se hacía más difícil conseguir este capital. Entonces, al 30 de julio, él consigue vender a quién más que a Citadel, ¿verdad? Estamos hablando de un fondo que maneja más de 70 billions y le compran su posición, se especula que de 45 billions, que era el valor, la compran a 10 billions, a un gran descuento. ¿Y cuál fue el efecto, verdad? En el mercado. Nico, podemos ir a la otra. El mercado, bueno, aquí tenemos Citadel, ¿verdad? ¿Qué posiciones compró? Tenemos aquí a Ken Griffin para que investiguen un poquito más de él, es el fundador. Fundó Citadel cuando tenía menos de 20 años, ¿verdad? Sabemos que este es uno de los tiburones más grandes que hay en Wall Street. Las empresas Nebius, ¿verdad? Bloom Energy, Sandy, CoreWeave, Iren, todas estas son de la temática, ¿verdad? Energía y semiconductores. Traían caídas del 40-50%. Él las compra y al día siguiente rebota el mercado un 20, un 30% todas estas posiciones y en un día hace un 1.5 billones de ganancias en las posiciones que compró. Y diríamos, bueno, ¿y por qué si Leopoldo hubiera podido aguantar? Es correcto, y ahí viene la lección. No nos debemos apalancar, ¿verdad? No tenemos que invertir dinero que nosotros no tenemos. Pueda sonar muy jugoso este 400%, pero lo importante, como diría nuestro gran amigo Quique, lo importante es llegar a base cada vez, ¿verdad? Llegas, porque digamos, yo tengo un portafolio de $100,000, imaginémonos, y invierto todo en una empresa y le va mal, estoy fuera de la jugada, perdí todo mi dinero, ya no puedo. Hay que ir poco a poco, hacer paso a paso. Invierto en varias empresas, gano un 5% cada uno, bueno, ya gané, vamos a la otra jugada, una tras otra, pero no podemos ir mega apalancados con este gran portafolio y digamos si es nuestro
portafolio total, patrimonial. También lo mirábamos con Corea, ¿verdad? En otro episodio que les contábamos, el mismo error que ellos hicieron, lo estamos viendo acá. Y lastimosamente, para contarles que también su boda es en estos días, le tocó también a Leopold esto, pero seguro es una gran lección. Queríamos contarle, ¿verdad? Que hasta los más grandes les pasa y de los errores que debemos aprender. Y siempre, ¿verdad? Los mercados te dan oportunidades. Vemos aquí King Griffin, vio una gran oportunidad. Básicamente él lo salvó, ¿verdad? Porque si él no le hubiera comprado las posiciones, si él las hubiera tenido que vender a mercado o más pedaciadas a otros brokers, hubiera caído mucho más. Entonces, tal vez unos lo dicen que es el malo de la película, el villano. Pueda que sí, también pues tuvimos la decisión de las tasas de la Fed, las mantuvieron, pero pues si tal sacó que ellos pensaban que iban a subir tasas de interés, pues dicen que está relacionado, pues yo no voy a entrar ahí, pero aprendizaje, ¿verdad? El apalancamiento. Él también tenía ciertas coberturas y como les mencionaba, él apostaba que las empresas de software iban a caer. Cuando uno hace esto, uno vende las acciones, las pide prestadas, las vende y las recompra abajo y ya uno devuelve las acciones, ¿verdad? Que había pedido prestadas, pero lo que se dio es que las empresas de software empezaron a subir un montón. Entonces, ¿qué causa eso? Que tengas que volver a comprar las acciones para devolverlas y mucho más caras. Entonces, esto hace que también tenga una subida más rápida por este cierre de cortos que se le llama. Entonces él tenía las dos, ¿verdad? La presión a la baja de las empresas de semiconductores y las otras al alza. Y esperamos que así que él vaya aprendido, ¿verdad? Él estaba también saliendo a tratar de captar capital, porque ya era una de dos, o más capital para cubrir las posiciones o vender posiciones, ¿verdad? Ya sacó una carta, ¿verdad? Diciendo que aprendió, que ya no se va a apalancar y que el fondo va arriba a un 67%, él dice. Entonces, esta lección nos deja y te dejo, Nico, que nos contes un poquito más de historia económica. Sí, buenísimo. Yo tal vez solo agregaría el tema de las margin calls que él tuvo, porque fue, y pues básicamente es porque nosotros que tenemos pues un portafolio pequeño y posiciones pequeñas, si tenemos 100 acciones de una empresa que tiene millones en circulación, pues podemos salir a venderlas sin afectar el precio, pero alguien como él, con las posiciones que tenía, si él hubiera salido a vender posiciones tan grandes, digamos, si el precio hubiera estado a 100 en lo que él vendía sus bloques tan grandes, la acción probablemente hubiera caído a 80, 70, 60. Entonces, igual para él fue la mejor opción salir por medio de una transacción privada con Citadel. Y para avanzar, solo antes de contarles un poco de Long Term Capital Management, les traigo un ejemplo. Los que están escuchando, si pudieran ver la imagen, creo que les serviría bastante para comprender. Y básicamente es un escenario en el que yo tengo $100 invertidos y la acción cae 2%. En ese escenario yo pasé de tener 100 a 98. Pero ahora les traigo otro escenario. ¿Qué pasa si yo me apalanco como algunos fondos de inversión lo hacen? Y el caso específico de Long Term Capital Management, que está apalancado 25-1. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una posición 25 veces el tamaño de su capital. Por ejemplo, es como que si yo me pongo a comprar acciones, yo meto $100 y pido prestado 2,400. Entonces mi posición total es de 2,500. ¿Y qué pasaría bajo ese escenario si la acción cae 2%? Como voy apalancado 25 veces, una caída del 2% significaría que yo perdí el 50% de mi capital, sin tomar en cuenta los intereses que tengo que pagar, ¿verdad? Por ese dinero que pedí prestado. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque así como esto te puede amplificar las ganancias, así como puede ir bien, también puede ir mal. Y estamos hablando de una caída del 4%, llevaría a cero todo tu capital. Entonces, ahora sí, para contarles un poco de Long Term Capital Management, fue fundado en 1994 por John Meriwether. Él era una estrella del trading de bonos en renta fija en Salomon Brothers. Y pues básicamente lo que él hizo al salir de ahí fue que vio una oportunidad y intentó armar este famoso Dream Team con Myron Scholes y Robert Merton. Ellos son dos superestrellas de la economía porque en 1997 ganaron el premio Nobel de Economía,
principalmente por el modelo Black-Scholes, que a los más interesados los invito a que se metan a investigar un poco sobre ese modelo. Y lo que hacían, la narrativa que le contaban a los posibles inversionistas es que era el fondo más sofisticado en términos matemáticos jamás creado. Al inicio tuvieron unos retornos de 40% anuales, entonces pues la verdad que fue muy fácil para los miles de millones de dólares que entraron, y todos los bancos e inversionistas institucionales pues estaban convencidos que había que darles el dinero. Entonces, ahora sí, para contarles un poco sobre la estrategia, ellos lo que hacían era una estrategia de arbitraje. Acá les dejé la definición de Investopedia, pero básicamente el arbitraje es que simultáneamente se compran y venden activos, se compra y vende el mismo activo en diferentes mercados para poder ganar de pequeñas diferencias en el precio. Entonces, les voy a poner un ejemplo de lo que ellos hacían. Lo que ellos hacían es que encontraban pequeñas discrepancias de precio en bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimientos similares. Entonces, ellos tenían esta idea que era reversion to the mean, que es reversión a la media, ¿verdad? Entonces, lo que ellos hacían por medio de este arbitraje es que sus ganancias eran mínimas, pero como estaban apalancados, se amplificaban sus ganancias. Ellos tenían aproximadamente 4.700 millones de dólares, pero porque estaban 25 veces apalancados, como les expliqué, estamos hablando que tenían más de $1 billón en derivados. Y el tema acá es que preparando esto, ellos hubo un momento en el que pagaban $200 millones en intereses anuales a los bancos que les prestaban. Y todo dependía de que los modelos matemáticos que estos dos genios y el famoso Dream Team había hecho, predijera correctamente qué es lo que iba a pasar. Si no recuerdo mal, la posibilidad que esto pasara era una en 10,000 años, y llegó demasiado rápido, 4 años después de que ellos empezaran, ¿verdad? Pero lo importante de esto es que es entender que la gestión de riesgo es súper importante. Y ahora sí, que cómo fue que ellos llegaron a la quiebra. Fue en 1998, solo un año después de que dos de sus integrantes ganaran el Premio Nobel de Economía. Rusia entra en default por la deuda soberana, y se dio un famoso flight to quality. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un pánico global o algún suceso importante, todos los inversores sacan sus activos sacan su dinero de otro tipo de activos y se van a los activos seguros, que son conocidos como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La correlación histórica se rompió. El famoso reversion to the mean o reversión a la media ya no se dio, porque los activos que se deberían de haber movido de forma contraria cayeron, ¿verdad? Todo empezó a caer. Entonces ellos en pocas semanas tuvieron pérdidas por más de $4,000 millones. Si hoy es un montón de dinero, imagínense en esa época, siendo el hedge fund más grande a la fecha, ¿verdad? Y teníamos el tema que como los bancos literalmente se peleaban por prestarles dineros porque era una forma segura, casi imposible de perder capital, lo que esto iba a ocurrir es que iba a haber un efecto sistémico. Entonces, ¿qué pasa? Si Long Term Capital Management no le pagaba a los bancos, iba a haber una crisis en la que muchísimos bancos iban a quebrar. Entonces ahí fue donde entró Buffett junto con Goldman Sachs. No sé si te sabías esto, Andrés, pero les mandó una oferta por un fax y les puso que tenían 1 hora para contestar. Y pues básicamente no contestaron a tiempo porque eran, digamos, por la estructura que tenía Long Term Capital Management en ese momento, necesitaban que todos los accionistas votaran y que todos estuvieran de acuerdo, y pues obviamente no lo lograron. Entonces ahí fue donde entra la Fed junto con otros 14 bancos, y lo que hacen es que inyectan aproximadamente $4,000 millones a cambio del 90% del fondo, y el fondo ya se liquida, digamos, de forma ordenada, evitando un colapso del sistema financiero de Estados Unidos.
Y acá les dejamos el libro When Genius Failed, que es muy bueno. Lo que cuenta es la historia The Rise and Fall of Long-Term Capital Management. Para los más interesados, es una buena lectura. Buenísimo, Nico. Y las lecciones que nos llevamos acá es el tema del apalancamiento, ¿verdad? Todo puede ir muy bien hasta que va mal, ¿verdad? Y no hay nada peor, ¿verdad? Que la pérdida irreparable del capital. Como lo hemos ido aprendiendo, ya sea en estos episodios de los weeklies o en las masterclass que tenemos con invitados. Lo importante es siempre seguir en la jugada y no buscar este gran pelotazo y sacarla del estadio, sino que ir poco a poco, ir ganando. Eh, Muchos sí han visto la curva del interés compuesto. Uno no necesita esos retornos de 500% para tener un montón de capital después, sino que si tenemos retornos arriba del 10% ya es excelente. No digamos de un 20% constantemente cada año, tal vez un año tenés menos, otro más, pero constantemente arriba de un 10%, no necesitas nada más en la vida para construir capital. Entonces no hay que sesgarnos, ¿verdad? De esto de tratar de pegar un gran pelotazo y con eso volverse millonario, que lo más probable es que va a pasar como los de Corea. Tenemos otro episodio que lo pierden todo y lo poquito que tenías, a veces decís, tengo $1,000 o $10,000, es muy poco, con eso no voy a llegar nunca a nada, pero si vas poco a poco, sí, tal vez tratas de pegar el pelotazo a los 10,000 y lo perdiste. ¿Y qué es lo que nos enseñó Munger sobre el apalancamiento? Que hay tres formas de que un hombre listo puede quebrar: licor, mujeres o apalancamiento. Va, buenísimo. Y para terminar, acá no sé si se te hizo algo raro que dejé una foto de un pescador, pero es que esta semana justo recibí un consejo muy bueno que quería aprovechar a compartir y contarte. Fui a cenar con una persona y me estaba diciendo, mira, te voy a contar una historia, Nico. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, mira, te voy a contar la historia del pescador que fue a pescar con su amigo. Y yo le dije, no, no me la sé, pues, ¿qué tiene que ver el pescador acá? Y me dice, mira, fíjate que un pescador se fue al río a pescar y a la par de él había otro pescador. Y él veía que estaba pescando y sacaba los peces grandes. Y cuando los sacaba, los agarraba, los tiraba y seguía pescando. Y el otro pescador intentaba pescar y no lograba encontrar ni un solo pez, no lograba. Y el otro pescador sacaba los grandes, los tiraba de regreso y solo sacaba los pequeños. Y entonces, pues ya después de un par de horas, el pescador que no logró pescar nada, nada durante toda la tarde le dice, mira, fíjate que no entiendo, yo no logro pescar ni un solo pez y vos estás agarrando los grandes, los sacas y cuando te das cuenta que son grandes, los tiras de regreso y solo te querés quedar los pequeños. ¿Por qué lo haces? Y entonces viene el pescador que había logrado captar un montón de peces y le dice, sí, es que fíjate que tengo un problema. En mi casa tengo un sartén, pero es muy pequeño y solo le caen los peces pequeños. Y la verdad, el mensaje es que a veces nosotros nos limitamos por las ideas que tenemos o el entorno en el que nos encontramos, pero la realidad es que tenemos que cambiar tanto de círculo de personas de la que nos rodeamos como de el ambiente en el que estamos. Y se me hizo muy buena la analogía, ¿verdad? Tal vez la amarro un poco con cómo nace Silicon Valley. Silicon Valley nace de una persona, pues varias, no hay que decir nombres, pero eran personas muy inteligentes que no se sentían bien en el entorno que se encontraban. Y después encontraron este lugar en común en el que había mucha gente que los entendía y bueno, ahí es el inicio de Silicon Valley y que ahora ahí es donde están todos los genios. Pero se me hizo muy buena la lección y quería aprovechar a compartirla. Buenísimo, Nico. Y bueno, finalizamos con el weekly. Le recordamos, ¿verdad? Si se quedaron hasta acá, seguro ya nos han dado likes, comentar, suscribirse. Y los invitamos el jueves. Tenemos masterclass con invitado. Un excelente episodio con Borja Durán. Hablamos de wealth management y la importancia, ¿verdad? Que no todo, hay mucho detrás del wealth management. No es solo invertir, ¿verdad? Eso es lo último. O sea, hay
un montón de pasos y orden que uno debe llevar atrás a la decisión que uno hace en invertir. Pues básicamente, como dijiste, al final la parte de la inversión solo es la punta del iceberg que nosotros vemos, pero en realidad debajo y antes de tomar esas decisiones está el 90% de la decisión y todos los ámbitos que importan. Así que esperamos que les guste y nos vemos la próxima semana.